días, compañeros, compañeras, maestros, maestras. Estoy muy contento y espero que ustedes también muy entusiasmados por el inicio de actividades rumbo a este nuevo ciclo escolar 2023-2024. La verdad es que vamos a tener la dicha, hemos ya vivido históricamente distintos procesos de la vida educativa del país. Habrá quien considere que hay algunos mejores, otros peores, unos con mayores profundidades, otros más superficiales. A todos y todas nosotros nos ha tocado vivir distintos momentos de distintos proyectos educativos. Estoy convencido en esta ocasión de que la transformación educativa que estamos viviendo en el país es de gran calado. El pasado sábado 12 de agosto estuvo con nosotros el doctor Max Arriaga en una formación de formadores en el PRODEP, en el contexto de la firma de convenio con el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y en esa conferencia que el doctor Max Arriaga, responsable de materiales educativos y por tanto de los libros de texto gratuitos, hizo una explicación desde mi punto de vista muy clara acerca de lo que son los nuevos libros de texto para ese 2023-2024. Inicio con ese tema porque es el tema que está causando mayor polémica en este momento en todo el país. Pero no es una polémica nueva. Desde su impulso de estos libros con Torres Bodet, desde la gratuidad y universalidad en el 59 con la creación de la Fonalitec, incluso en momentos de los libros de texto en gobiernos de derecha como fue el del presidente Fox y del señor Calderón, hubo también polémica por los mismos grupos de derecha, es decir, la misma derecha, la ultraderecha pedía que los libros se corrieran aún más hacia la derecha y por eso protestaron contra sus propios presidentes. En este caso, los libros de texto que se están impulsando tienen un corazón puesto en proyectos escolares, proyectos de aula, escolares y comunitarios. Y hay libros que contextualizan o apoyan estos proyectos integradores de aula, de escuela y de comunidad, que tienen que ver con los saberes que cada persona tiene por el simple hecho de ser persona y haber nacido en una familia y de estar rodeado de personas a su vez, tienen saberes. Y otro acerca de lenguajes múltiples, que tienen justamente el entendimiento de cómo es que no hay una verdad única a la hora de entendernos, de comprendernos y de voltearnos a ver a los ojos. Lo que justamente tienen que hacer los libros de texto es saber reconocernos como diferentes y a partir de la diferencia buscar la igualdad sustantiva, aquella igualdad sustantiva que hemos perseguido durante siglos, diría yo. No exageraría en decir que de manera más evidente desde la Revolución Francesa, pero que ha sido una persecución constante por la búsqueda de la igualdad. Porque si bien es cierto que cuando se logra, se concreta la Revolución Francesa, pues los ciudadanos de aquella época, los liberales de aquella época se preguntaron a sí mismos, bueno, ahora somos iguales ante la ley, ¿y cómo habremos de ser iguales ante lo material, ante lo económico, ante lo educativo, ante el pensamiento? Esa igualdad que se lograra en la Revolución Francesa en la ley no se ha alcanzado en todos los demás círculos. Sigue habiendo en todo el mundo profundas diferencias. Pensar en la igualdad sustantiva es una misión, una visión que cualquier sistema educativo tiene. Y todos los sistemas educativos en el mundo lo buscan. Vamos a subir en un momento, si no es que ya están listos, pues vamos a mandar a este grupo de WhatsApp que tenemos, en donde está la conferencia del doctor Max Arriaga, con la petición de que se haga llegar a todos los maestros y maestras del Estado, que lo analicemos con un sentido crítico, que también es otra cuestión muy importante. La forma de analizar la vida hay distintas formas de analizarla. La principal, la que venía prevaleciendo con el esquema educativo positivista, era una de aquellas donde te indicaban qué estaba bien y qué estaba mal.
La educación positivista te decía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. En una educación más apostada hacia el entendimiento social, hacia el perfil hermenéutico, entonces lo principal es comprender cuál es la realidad del otro, cuál es mi realidad, para luego juntos buscar la igualdad sustantiva. Esa es la enorme diferencia. Los libros de texto y todo este proyecto educativo que iniciamos de manera generalizada en este ciclo escolar 23-24 parten de la idea de reconocernos a nosotros mismos como diferentes, pero también reconocer al otro con su derecho a ser diferente, a pensar de manera diferente, y en esa diferencia encontrar la igualdad sustantiva. Sí en la ley, como se consiguió en la Revolución Francesa, pero también en lo material, también en lo económico, también en el pensamiento libre que nos permita ir avanzando de manera contundente hacia la progresión de los derechos humanos e, insisto, hacia la igualdad sustantiva. En ese sentido, este ciclo escolar a nivel nacional ya es completamente distinto, pero a nivel estatal también estamos haciendo grandes esfuerzos por una transformación que desde luego no es sencilla, que desde luego habrá de tener, como cualquier parto, como cualquier nacimiento, ciertas convulsiones que se reflejan en dolores, se reflejan en molestia, pero que al final el alumbramiento es un proceso maravilloso que lleva a la consolidación de nuevas vidas y de nuevas formas de entender la vida. Estamos pues, compañeros y compañeras, frente al alumbramiento de un modelo educativo que aspira a llegar a lo que hemos definido como la nueva escuela mexicana. Y decir, en nuestro estado también tenemos una enorme voluntad y mucha claridad acerca de hacia dónde queremos ir. Hay claridad del proyecto, hay un nuevo modelo educativo tlaxcalteca que es de carácter organizacional y que acompaña al curricular que está puesto sobre la mesa por el Gobierno de México en el ámbito de sus atribuciones constitucionales. Y en ese mismo ámbito, en la Constitución local, hemos dispuesto y hemos puesto sobre la mesa un modelo de carácter organizacional que hemos denominado Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca. ¿A qué aspira ese modelo? Pues a generar ejes de comunicación-acción, a generar un eje de comunicación-acción de carácter territorial para convocar a presidentes de comunidad, municipales, gobierno estatal y gobierno federal a que sea la escuela el espacio para el desarrollo y la transformación, a que sean, como dice el artículo 3 constitucional, se reconozca a los maestros y las maestras como agentes de transformación social. Así se definió. En la pasada reforma de 2013 se definía al profesional de la educación, bueno, para empezar ni siquiera como profesional, se definía a los trabajadores de la educación como algo que se podía sustituir. El secretario Nuño llegó a decir que cualquiera podía ser maestro. Nosotros estamos reconociendo que el proceso de formación docente es un proceso continuo, reflexivo, que convoca todos los espacios territoriales y que hace de la escuela un verdadero proceso de transformación guiado por los maestros y maestras, quienes son reconocidos como agentes esenciales de transformación social. El otro eje de comunicación-acción, como ustedes recordarán, tiene que ver justamente con la formación docente. Una reflexión que no solamente se queda en la docencia, sino también incorpora al personal de apoyo y asistencia de la educación, pero que además reconoce en la formación no procesos unidireccionales de capacitación como anteriormente, sino procesos de formación reflexiva y crítica. Es decir, solo a partir del análisis crítico, esto es ponernos frente a los hechos con una visión que ya tienes tú como persona humana y como profesional de la educación, entonces es como puedes interactuar. Este eje de comunicación-acción se puede referir en esta mesa, en este equipo técnico. Aquí nace ese proceso, por eso está aquí la doctora Adriana, que lleva a PRODEP, está el maestro Rodolfo, Educación Básica, Yud como coordinador
de estos esfuerzos, porque lo que justamente queremos es hacer esto. Y aquí me regreso un poquito para hacer referencia a lo del sábado. Decía mi intervención, ya lo verán en el video, decía mi intervención que a diferencia del pasado, ahora los formadores de formadores fueron seleccionados a través de una convocatoria pública y abierta, y nos estamos apoyando de nuestras universidades, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del Centro de Investigaciones Educativas, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y del Colegio de Tlaxcala, para impulsar procesos. Ya no estamos dependiendo de asociaciones civiles o de universidades de dudosa reputación o académicos de reconocido prestigio mercantil para que nos vengan a dar recetas. Lo que queremos son procesos reflexivos, profundos y críticos, que ustedes promuevan y hagan que realmente seamos agentes de transformación social. También está un eje de comunicación-acción que tiene que ver con en la incorporación de padres, madres, tutores y cuidadores de familia. Y todos esos adjetivos para referirnos a la familia, para decir desde el principio que en Tlaxcala reconocemos una familia diversa, que en Tlaxcala no podemos quedarnos con lo que llaman la familia natural, porque la composición sola de familia ya es social. La composición o el adjetivo o el calificativo de familia, ya la sola palabra implica social. Y entonces reconocemos en la diversidad de las familias distintas formas de interacción con la escuela. No son los padres y madres de familia los que van a las redes de vinculación. En muchas ocasiones son los abuelos, las abuelas, las tías, los tíos, los cuidadores en las familias. Si reconocemos esto, nuestra interacción con ellos y el empoderamiento de ellos y ellas en torno de la escuela habrá de ser mejor, reflexiva y crítica. Luego entonces termino, únicamente que vamos a estar aquí correteando, termino nada más dejándoles ya aquí, ya les entregaron en un folder el acuerdo que hoy mismo se habrá de publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado, y que es el acuerdo número 003-CP-2023, por el que se establecen los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia, vigilancia, así como para la rendición de cuentas de las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a las escuelas públicas de educación básica del Estado de Tlaxcala. Se trata de distintas consideraciones que les pido, por favor, compañeros y compañeras, que las lean a profundidad, con detenimiento, que cada palabra, cada concepto que ahí se expresa sea analizado, porque tiene distintas implicaciones, y que cada uno de los 20 artículos, con sus artículos transitorios, sea analizado. Termino haciendo referencia solo a dos elementos muy importantes de este acuerdo. Primero, pasamos a un reconocimiento de que existen las cuotas voluntarias. Dejamos el espacio de la negación de que eso era un asunto de los padres, para decir que en efecto es un asunto que sucede y por tanto tiene que ser regulado por el Estado. Y eso es lo que estamos haciendo en cuanto así lo expresa el artículo 7 de la Ley General de Educación en su inciso C, que está ahí expresado. Y por tanto se hacen obligatorias y ya expresados en el calendario escolar que ya llegó. Deberían traer calendarios escolares, que traigan los calendarios. Ya llegaron algunos y ya que lo repartan ahorita mismo en la sesión. Para los calendarios escolares ya están ahí expresadas las 3 fechas que coinciden con la entrega de evaluaciones. Entonces habrán de ser los directores, directoras, quienes definan la orden del día para que al principio se haga la asamblea, se haga la rendición de cuentas y se puedan entregar los resultados. Y está ahí establecido el procedimiento. Ya está ahí de carácter obligatorio y de carácter voluntario, informes de transparencia periódicos. Voluntario para escuelas con matrícula menor, ya no me acuerdo, creo que son menores de 200 estudiantes, y obligatorio para estudiantes de más de 400 alumnos, es decir, los de menos de 200 estudiantes, que es la enorme mayoría, hay que decirlo,
se da de manera opcional una vez cada bimestre. De escuelas de 201 a 400 estudiantes, una vez cada bimestre. Ya no se da la característica de opcional, aunque tampoco habría una obligatoriedad. Pero en el inciso C de este apartado cuarto del artículo 11 se establece que escuelas de 401 estudiantes en adelante, una vez cada 30 días naturales. Informes de transparencia. ¿Qué implican? Nada más colocar en el periódico mural, en algún lugar visible, cómo es que va la rendición de cuentas. Nunca más un síndrome B como el que vivimos en la técnica 1. Y finalmente, en el artículo 10, que es lo que quiero resaltar, se establece que en ningún caso directivos, maestros, maestras o cualquier trabajador en educación podrá ejercer, resguardar, trasladar, administrar nada que tenga que ver con recursos de este tipo, es decir, voluntarios o donados. Incluso para temas, por ejemplo, de la Cruz Roja, se tendrá que nombrar a un comité de administración participativa, una tesorera, pues, que pueda hacer la recaudación de ese dinero. Y o alguna otra actividad, que la excursión que quieran realizar, que los juegos deportivos, que la kermés, absolutamente todo se tiene que apoyar de padres, madres de familia y de sociedad de alumnos en sus casos. De tal suerte que este es un gran avance histórico en búsqueda de la transparencia, en combate a la corrupción y a los fraudes, porque hay que recordar, los servidores públicos, que somos todos quienes estamos aquí, podemos ser juzgados por cuestiones de corrupción, pero los padres, madres de familia solo por cuestiones de fraude. La diferencia es enorme, compañeros, compañeras, es enorme la diferencia. Por eso el interés de esta administración de cuidar a todos los trabajadores de la educación y que nunca sean acusados de corrupción, porque de entrada no tienen manejo de recursos de ningún tipo. Pues muchísimas gracias, les aprecio mucho y les agradezco mucho su presencia y sobre todo su compromiso profesional para con la educación de los niños y niñas de Zacatecas. Reciban un abrazo y un saludo afectuoso de la licenciada Bellas General. Muchísimas gracias.